Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es fascinante, un marco que en el fondo define qué es la excelencia en la enseñanza. Si alguna vez ha surgido esa pregunta de, bueno, ¿qué diferencia un buen docente de uno que es simplemente extraordinario? Pues estamos en el lugar correcto. Y es que esa es, justo, la pregunta del millón. No se trata solo de saber muchísimo de una materia, ¿verdad? Se trata de cómo se orquesta todo, tanto dentro como fuera del aula. La respuesta, claro, no es sencilla, pero por suerte existe una especie de mapa que nos puede guiar. Y aquí es donde entra el marco para la buena enseñanza. La analogía que se utiliza para describirlo es que es buenísima, la del manual de un piloto. Un piloto no solo vuela, ¿no? Planifica la ruta, controla los instrumentos, se comunica, garantiza la seguridad. Pues un docente excelente, de la misma manera, tiene que dominar un montón de áreas clave. Venga, pues este va a ser nuestro plan de vuelo. Vamos a explorar los 4 grandes dominios de este marco, que se representan con 4 roles que son muy potentes: el arquitecto, el jardinero, el director de orquesta y el ciudadano. Y sobre todo veremos cómo se mezclan todos para formar un profesional de verdad completo. Vale, vamos al lío. La estructura, en realidad, es bastante clara. 4 grandes dominios que cubren toda la profesión. Y dentro de cada uno, pues se detallan unos estándares que nos dicen básicamente qué tiene que saber y ser capaz de hacer un docente. Es una hoja de ruta muy, muy completa. Empezamos con el primer dominio, el del arquitecto. Este se centra totalmente en la preparación, o sea, aquí es donde se ponen los cimientos de todo el aprendizaje. Y ojo, mucho antes de que suene el timbre para empezar la clase. Es que la metáfora del arquitecto le va como anillo al dedo. Nadie se pone a construir un edificio sin un plano detallado, ¿a que no? Pues de la misma forma, una clase que funcione de verdad no se improvisa. Todo empieza con un diseño y una planificación súper cuidadosos. Y este rol de arquitecto se apoya en 4 pilares, que son fundamentales. Lo primero, conocer el terreno, que son los estudiantes. Después, dominar los materiales, o sea, la asignatura. Y muy importante, cómo enseñarla. Y por último, diseñar los planos. Tanto la enseñanza en sí como la manera en que se va a evaluar lo aprendido. A ver, para que nos hagamos una idea de cómo se ve esto en la práctica, no se trata de un plan único para todo el mundo. Un buen arquitecto del aprendizaje piensa en la diversidad de su alumnado, elige los recursos perfectos para cada uno y además va poniendo puntos de control para asegurarse de que la obra va por buen camino. Vale, ya tenemos los planos. Ahora toca preparar el terreno. Así que pasamos al dominio B, donde el foco cambia por completo, de la planificación al ambiente que se respira en el aula. Es que es otra analogía genial. Un jardinero sabe que no puede obligar a una planta a crecer, ¿verdad? Lo que sí puede hacer es crear el entorno perfecto, la temperatura ideal, la luz justa, el agua necesaria, pues en el aula es igual. Se trata de crear un clima donde el aprendizaje pueda florecer casi por sí solo. Aquí hay 2 puntos que son absolutamente clave. Por un lado, la estructura, digamos, física y de normas, un espacio que sea seguro y que esté ordenado. Y por otro, el clima emocional, que haya respeto, que haya confianza. La combinación de las 2 cosas es lo que crea un terreno fértil de verdad. Y ojo que esto no es algo que se impone y ya está, que va, se construye. Un buen jardinero involucra a sus estudiantes para crear las normas, piensa en cómo colocar las mesas para que se pueda colaborar y sobre todo sirve de modelo de cómo relacionarse de forma positiva. Bien, tenemos el plano, tenemos el ambiente. ¿Qué toca ahora? Pues el momento de la verdad, el de la acción, el de la enseñanza pura y durar. Entramos en el dominio C, que es el corazón de la práctica docente. Ahora lo interesante es ver cómo cambia la metáfora. El docente ya no es un planificador quieto, ahora es un director en pleno movimiento. Tiene que conocer cada instrumento, o sea, cada estudiante, y saber cómo ir combinando diferentes técnicas para que la sinfonía del aprendizaje suene potente y armoniosa. Aquí la clave no es enseñar siempre de la misma manera, sino tener un buen repertorio de estrategias. El objetivo no es solo soltar información, sino desarrollar el pensamiento crítico y, sobre todo, usar la evaluación no como un examen final, sino como lo que es, una herramienta para dar feedback constante y seguir mejorando. Este es un ejemplo perfecto del director en acción. Se adapta en tiempo real. Ve que un estudiante aprende mejor tocando cosas, otro viendo un esquema y otro escuchando, y usa todos esos canales. El feedback es inmediato, es específico y le permite ir ajustando el ritmo y la intensidad de la clase al momento. Y llegamos al último dominio, que es el que saca la labor docente de las 4 paredes del aula. Porque claro, la enseñanza no ocurre en una burbuja. Esta analogía del ciudadano es clave porque nos recuerda que un profesor es parte de algo mucho más grande, el centro educativo, la comunidad. Su responsabilidad no acaba en su propia casa,
que es el aura, sino que tiene que participar para mejorar todo el barrio. Los puntos de este dominio en el fondo reflejan un compromiso total con la profesión. Se trata de actuar siempre con una ética impecable, de entender que quien enseña también tiene que aprender toda la vida y de colaborar para que todo el centro, como equipo, vaya a mejor. En el día a día, ¿esto qué significa? Pues ser un miembro activo del equipo. La enseñanza no es un trabajo solitario, para nada. Es ir a reuniones, es planificar con otros profes, es tener una comunicación súper fluida con las familias, es ser, en definitiva, un pilar de la comunidad educativa. Y con esto llegamos a la idea que es probablemente la más importante de todo este análisis. Después de ver estos 4 roles tan claros y potentes, podríamos caer en la tentación de verlos como cajas separadas, pero ese justamente es el mayor error que se puede cometer. El punto crucial, la palabra clave, es integración. Un docente excelente no es arquitecto por la mañana, jardinero por la tarde y director al día siguiente. No, es todo a la vez, en cada momento. Cuando planifica, como arquitecto, ya está pensando en el ambiente que quiere crear como jardinero y en las estrategias que va a usar como director. Y todo siempre dentro de un marco ético como ciudadano. Así que, para cerrar, queda una pregunta en el aire para la reflexión. Al entender este marco no como una lista de tareas, sino como un conjunto de roles que se entrelazan, cada profesional puede mirar sus fortalezas y pensar, de estas 4 facetas, ¿cuál necesita un poquito más de mimo para seguir creciendo? Ahí empieza el viaje de la mejora continua.